pero principalmente es empezar a hacer algo que no hacía hace mucho, que era un poco hablar distendidamente, dar mi opinión sobre lo que es un poco el difuso presente de Boca, que por presente, bueno, por presente puede ser historia realmente reciente, ¿no? Esta historia de alguna discordancia con el técnico, a veces más, a veces menos, cada uno tendrá su propia opinión, pero bueno, una poca armonía hincha plantel, lo cual es evidente después de estar 3 años sin, no solamente sin salir campeón, que vamos a contar 3 años que van a ser de la Supercopa Argentina, esa de los 3 goles de Benedetto, sino de 3 años donde después de la final eh, con Almirón de aquella Libertadores, que Boca no jugó ni una final siquiera. No es que no ha ganado títulos, es que no ha podido llegar a las finales. Repasando así nomás, en las ligas, hasta que se terminaron de jugar en la última que ganó Vélez en 2024, ni siquiera compitió. Prácticamente fue una liga donde en septiembre, con ese empate sobre la hora contra Independiente Rivadavia visitante, Boca ya había quedado afuera y creo que quedó como séptimo. Creo que las últimas dos ligas, la que gana, la que ganan ellos en 2023 y la que gana Vélez, Boca termina muy mal. Son ligas que las últimas dos ligas prácticamente no las compite. Y, y realmente es grave, no solo no compite, sino que en clásicos tampoco el saldo es positivo. Y en Copas de la Liga, eh, sacando eh, justamente la última ganada en esa final ante Tigre, las actuaciones tampoco han quedado muy por debajo de lo esperado, ni hablar con aquella contra el Independiente en los cuartos de final prácticamente ya va a ser, se va a cumplir un año cuando termine este semestre. Y bueno, la semi ante Racing y la semi ante Estudiantes. Quizás contra Estudiantes, por más de que para mí el hecho fue la más, quizás si se quiere, mejor actuación tuvo de todas estas, ¿no? Aparte de aquel partido contra River en Córdoba y después esa semi donde realmente fuiste superior a una parte del partido, pero cuando las papas quemaron el partido pidió otra cosa, ya sea por escasez del plantel, que ya se venía sufriendo desde 2023, porque sí, para mí el 2023 fue un año malo de Boca. Quiero aclarar esto porque en 2022 fue el último año mínimamente bueno. Y muy bueno porque se ganan los dos torneos, pero es verdad que eh, no compite de la mejor manera en el sentido de que en la Libertadores queda muy corto y a nivel de juego se veía que por más de que alcanzara y por más que tuvo mérito, tiene mucho mérito a Boca haber ganado Copa de Liga y Liga, es decir, ser bicampeón del fútbol argentino con dos formatos distintos, o sea, fue el mejor equipo de manera eh, prácticamente consenso general, por más de que en aquel momento el Racing del muchacho este bueno, muchachito este que de alguna manera terminó dirigiendo Boca, era el que supuestamente jugaba más lindo, por más de que prácticamente nunca estuvo, salvo una fecha cuando le gana ese partido contra Lanús con el gol de Copetti, nunca fue puntero del campeonato. Y Boca fue el equipo que más veces fue puntero en ese torneo que termina ganando con esa doble fecha histórica. Quiero decir, por más de que no jugaba bien, y quizás se veía, que evidentemente terminó pasando con la errónea continuidad de Ibarra, es que eso no se podía sostener en el tiempo. Y no podías aspirar a ganar la Libertadores así. Y evidentemente es lo que pasó. Pero tenías un equipo competitivo que se la bancaba. Evidentemente en ese momento, cuando ganas la liga, se fue campeón de los dos torneos del fútbol argentino, evidentemente había que dar un salto de calidad.
Y evidentemente ese salto no se dio. A partir de que no da ese salto para inicio de 2023 es que empieza a salir todo mal. Y es un síntoma que se viene repitiendo en este último tiempo y es la falta de ambición, la falta de eh, buscar la máxima calidad para Boca y para ganarlos. Hasta a tal punto no se buscó calidad y no se buscó buscar sostener un equipo en el tiempo que internacionalmente Boca se ha ausentado 2 años consecutivos, lo cual es inadmisible. Que en su momento se toman con calma, yo dentro de mi entorno, mi forma de ver, es decir, bueno, no se compite internacionalmente, seguir para adelante porque si bien hay que criticar, no se puede volver el paso atrás, pero no deja de ser un fracaso lo ocurrido en estos últimos 2 años. Primero con la Sudamericana, que en su momento se minimizó porque Boca había llegado a la final y decidió arriesgar todo a esa final y evidentemente le salió mal. Yo creo que personalmente que un club como Boca, y esto es un poco crítica de lo que del pensamiento en aquel momento y veo a Sebastián Miñolo y a otros periodistas diciendo que lo de Boca en aquella final, en aquella Copa Libertadores, en aquel año, no fue un fracaso. Yo creo que sí, pero no por no ganarla, sino por todo lo que estaba alrededor de esa copa. Boca es más grande que la Copa Libertadores, no puede aspirar a que todo sea ganarla y llegarlo a un punto tóxico de dejar todo de lado, de romper con todo tipo de proceso, de continuidad en el torneo local, los puntos que te llevan a la otra copa por ganar a Libertadores. Porque, quiero decir, Boca no debe aspirar a jugarse el año y el siguiente a ganar un título, porque es, es un riesgo que yo creo que un club íntegro como Boca no debería estar dispuesto a asumir, porque si no pasa todo lo que pasó. Se te va el técnico en ese momento, que era Almirón, se llega Martínez, evidentemente no solucionaste el tema de la variante en el plantel, más allá de que hay una... En lo de Martínez, el inicio del declive parte de un jugador muy puntual, que es Lema, que comete un error individual muy grosero, pero Boca ya venía siendo peloteado, en, ya venía siendo arrastrado en aquel momento porque Estudiante empezó a meter variantes, ni mejores ni peores, variantes, y Boca no las tenía, y hace rato que no las tiene. Desde final de 2023 que no las tiene, y por eso digo que es un poco fracaso, porque Boca en esa final llega a tener un banco de suplentes cuyas soluciones eran Hanson, Benedetto, Langoni que estaba roto, volviendo Benedetto que es prácticamente eh, no debía estar en Boca, no debía estar en Boca porque sus prestaciones ya eran muy limitadas y increíblemente siguió prácticamente todo el 2024. Que eso también es otro tema. La demora que tiene Boca para tomar decisiones eh, que están muy cantadas. Caso Benedetto, caso Rojo, caso Lema, caso Sarachi, otros que tienen que ver con la gestión de vestuarios y con el rendimiento futbolístico y físico sobre todo. O sea, Rojo estuvo en 2021 y recién se fue a mediados de 2025 y tuvo que intervenir Russo en ese momento. Que Russo llega en paz descanse en situaciones muy específicas. Pero si no, quién sabe si Rojo seguía. Boca estuvo 4 o 5 años con el tire y afloje de tratar de esperar a que Rojo esté bien para que juegue. Y evidentemente fue algo insostenible. Además de que Rojo es un irresponsable. Mismo caso Benedetto. Si Benedetto no estaba capaz, no te rompía todo el vestuario con lo que pasó con Martínez, y capaz el final hubiese sido otro. No fue así. Bueno, sale Martínez, en, él tendrá su cuota de responsabilidad, claro que la tiene, porque después eh, prometió y aspiró a hacer algunas cosas que después no terminó haciendo, caso Pibes, caso Saralegui, etcétera, etcétera. Ahora también se le fue X Fernández, se le fue X Fernández por mucha plata, casi 20 millones, y vos le trajiste a Medel para reemplazarlo. X Fernández que era el mejor jugador
escandalosamente era tu mejor jugador y lo reemplazaste por un tipo que al año o los 6 meses se retiró. Ni hablar de Miramón, que hace un año y medio que no jugaba. Ni hablar Martegani. Ni hablar Aguirre, con buenas y malas. Hiciste. Y ahí es donde vuelvo a la falta de ambición y a la falta de ojo. Y que Boca tiene unos eh, manejos muy, creo yo, no sé si desactualizados. Sí quiero decir que no hay tanta ambición en achicar el margen de error. Hoy en día los grandes clubes o los que mejor va tienen manejos en el tema de fichaje que tiene que ver con un seguimiento de varios meses sobre un jugador, sobre su entorno, sobre su estado físico y varias cosas. O sea, está mucho más profesionalizado y tiene mucho más sentido y detalles técnicos a la hora de hacerlo que te achican el margen de error. Y esto quiero decir porque yo veo mucho periodismo que cae muy en la fácil de decir, no, Boca y River no es para cualquiera y no puedes aspirar a, no sé, no puedes traer a este jugador y va a ser una garantía. Seguramente no lo sea porque el jugador siempre va a tener su responsabilidad y es el que sale al campo. Pero hoy en día, con los recursos que tiene Boca y con la masividad y la obligación que tiene de dar ese ejemplo, si se quiere, debe aprovechar todos los recursos que hoy en día están a la mano. Hoy fichar es mucho más seguro hoy en día, con los elementos que yo detallé recién. El seguimiento, no te digo que llegues al punto del Manchester City, por ejemplo, de que mandó un tipo a estar 6 meses siguiendo a Gabriel Jesús en Brasil, pero algo similar. Y no usar eso, pero sí como un ejemplo para entender en qué punto estamos. Ya no limitarnos solamente al ojo, al ver cómo le fue en este club, al ver cómo le ha ido estos 6 meses, sino ver más globalizado y ver y hacer algo mucho más detallado a la hora de hacer fichajes. Que yo creo que algo que Boca falta, por no decir directamente que creo que falta un manager un poco más. Eh, no quiero decir que traer un manager sea resolución diciendo que es un manager preparado, pero claramente hay que hacer algo distinto porque en el aspecto fichaje es un debe muy grande. Me imagino que muchos habrán visto el asunto sobre que no se ha vendido ningún jugador que esta dirigencia ha incorporado. Más allá de algunos casos puntuales, que algunos son un poco más grandes, otros han tenido ofertas y no los vendiste porque en ese momento era importante, caso Zenón, es entendible. Pero lo que quiero decir es, vuelvo al punto de antes, yo no veo tanta ambición en achicar el margen de error, mismo con los refuerzos que van a llegar ahora, Ascasíbar. Pues yo escucho, si Escasíbar le va mal, no se le va a echar la culpa a la dirigencia porque es un jugador que en teoría debería ser jerarquía, garantía de que se pone la camiseta y juega. Yo puedo estar de acuerdo en que Ascasíbar es un jugador que yo traería, es un jugador eh, probado. Podríamos catalogar de probado porque es el capitán del equipo argentino que mejor le ha ido en los últimos años, peleando con algunos otros, pero Estudiantes está inseguro. Ha salido campeón en 2023 de la Copa Argentina, en 2024 de la Copa de la Liga, en 2025 de el Clausura. Evidentemente es un equipo en constante, por lo menos en la constancia de resultados, es el que mejor le ha ido. Y traes al capitán y una pieza fundamental. Obviamente que tiene los fundamentos. Y obviamente que si sale mal va a tener su responsabilidad. Ahora, ¿qué tanto hace Boca en ese caso para que le salga bien los fichajes? ¿Me explico? O sea, traes a Escasibar. ¿Pero en qué contexto lo traes? Lo traes para la tercera fecha, lo traes sin pretemporada, con tu cuerpo técnico y tu plantel, que igual tampoco, viste, con lo que nos pasa a nosotros con las lesiones, veo que le pasa a Racing, que parece que está en una marcha menos, pero bueno, eso es otro tema. Eh, ¿Qué tanto hace Boca para achicar el margen de error? Obviamente, hasta Cibar es más probable que salga bien que mal, pero ¿a qué equipo lo traes? ¿Está aceitado ese equipo? ¿Ya tiene pretemporada hecha? ¿En qué momento del campeonato estamos? Él ya sabe qué función va a tener en base al entrenador. Esto es como que yo agarre y le diga a mi amigo que pueda guardar su auto en mi cochera. Y mi cochera tiene
qué sé yo, tiene herramientas caídas, tiene un clavo por ahí suelto, la pared se gasta, el techo se desgrana. Lógicamente que él va a tener su responsabilidad en que el auto se dañe. Ahora, no me puedo desligar yo, que sería la dirigencia trayendo jerarquía, de que no salga bien. En cambio, si yo tengo la cochera más o menos ordenada, el conductor no sé qué le pasa, se marea, rompe y le daña el auto, y bueno, le decís, ¿qué te pasó? Encima me hizo dañar a mí la cochera. Eh, ¿Entendés? El error siempre va a estar, pero vos tenés que tener, porque están los elementos a la mano para que vos lo achiques. Pero en fin, buscan no los achica, y esto lo puedo extender no solo a los refuerzos, sino al tema de, qué sé yo, el tema del entrenador, la actitud, qué sé yo, mismo el tema contractual, o sea, hablar con los jugadores, resumido en el juego del equipo. Boca hace 3 años prácticamente que de visitante da pésimas imágenes la mayoría de las veces. De los últimos 43 partidos de visitante se lo ganó 12. Obviamente nadie, quiero dejar esto en claro, nadie pide, o sí, en lo posible sí, pero a ver, ningún equipo va a tener la misma efectividad de visitante que de local. No existe. Lógicamente que es más difícil y es entendible que puedan costar más partidos de visitante que de local. Que por lo menos de local, a ver, se ha ganado, pero de local, año pasado, Alianza Lima, Independiente Racing, así que no está tan cubierto ese casillero, diría yo. Diría que no. Pero, y no me digan que Alianza Lima le ganó. Alianza Lima tiene que hacer eh, 4 goles, tenías que pasar, no tenías que esperar a sufrir hasta los penales con todo lo que pasó. Que con esto quiero decir, a Cavani no lo quiero desligar de ninguna responsabilidad porque no puede errar ese gol. Ahora Boca no puede aspirar hasta el 95 para meterle un tercer gol a Alianza Lima en una fase 2 de Libertadores. O sea, todo el contexto está mal. ¿Ok? Y en base a eso quiero decir que Boca, siendo el club grande que es, hay que analizar las cosas globalmente. Quiero decir, cuando toque un partido, no siempre decir la culpa en este caso fue de este. Si pasa esto, la culpa principal es del otro. Yo creo que es un... A ver, yo creo que analizarlo así está bien, pero a la larga creo que tenemos que ver siempre el conjunto. En todos los partidos. Está bien, en un partido, ponele, volvamos al caso de Estudiantes Boca de 2024. Lema pega una patada, obviamente es la cara de esa derrota. Pero Boca en ese partido ya venía sufriendo minutos antes de que pase eso. Ya Estudiantes ya había empezado a meter más variantes que le permitía su plantel y ya estaba empezando a empujar a Boca en el arco. Que Boca jugó mejor, pero no careció de efectividad. ¿Hay un penal que no le cobran? Sí, pero el de Menentiel y creo que es Enzo Pérez. Sí, hay un penal que no le cobran, está bien. Pero quiero decir, en ese partido hay que analizar el todo y tomar a todos como responsables, no solamente a Lema, que obviamente es la cara, pero hay que visualizar en los delanteros que en ese momento andaba bien, pero viendo el partido, que no pudieron hacer más goles, que el plantel de Boca no le daba variantes para soportar la embestida de Estudiantes, que no hubo reacción, que después de la expulsión tampoco hubo alguna muestra de Boca por querer llevarse el partido. De hecho, creo que después del gol de Estudiantes, Boca prácticamente no pasa a mitad de cancha, tendría que recordar, pero no tuvo reacción. Es todo un global. Yo creo que a Boca eh, hay que analizarlo de ese lado, porque con Alianza Lima lo mismo. O era la culpa de Cavani. Sí, lamentablemente termina siendo la cara de esa eliminación, seguramente. Pero ¿es toda la culpa de Cavani que Boca llega al minuto 95 contra Alianza Lima teniendo que hacer un gol más para pasar una fase 2 de Libertadores? Tenemos que aspirar hasta el 95 para buscar el gol mínimo de clasificación.
entienden a dónde quiero llegar, es decir, son todos responsables. El impresentable del técnico que está ahí, los que trajeron ese técnico y los jugadores que no dan la cara y que no la dieron en prácticamente todo el 2025 y que no la vienen dando hace bastante tiempo. Me desvié un poco del asunto, pero es más que nada una descarga de las cosas que he venido pensando y algunos desacuerdos que tengo con algunas formas de ver el señalamiento al presente de Boca. Yo creo que tiene que ser todo un poco más global y por supuesto sacar la política de lado. De más de está decirlo, no quiero lo quiero mencionar lo mínimo posible, pero bueno, en resumidas cuentas, y esto abarca tema elecciones, tema político, tema ampliación de la cancha. Todos somos hinchas de Boca y queremos que a Boca le vaya bien. Cada uno tendrá su punto de vista de un lado que se pueda asimilar a una ideología, a la otra, a una forma de ampliación, a la otra, a una cercanía con un jugador, crítica al técnico, al delantero, a la dirigencia, pero todos queremos lo mismo. Somos gente que vemos el problema de distintos lados, que vemos soluciones de distintos ángulos, pero queremos llegar al mismo fin. Entonces, mm, en lugar de separar, encima por motivos políticos que muestra una carencia en materia gris, porque seguramente que con lo que he criticado, alguno me va a señalar de macrista y si yo digo algún elogio se señala de izquierda, kirchnerista, etcétera. La verdad que no sé cómo funciona la cabeza de mucha gente porque esto no es solo Boca, esto es en general. La verdad que no entiendo cómo funcionan esas cabecitas. Pero en fin, Boca jugará con Platense de local y contra Racing en el Interzonal también de local. Dos partidos consecutivos en, en la Bombonera y después tendrá bueno, un mano a mano contra el Gimnasia de Chivilcoy. Que la verdad a estas alturas con la Copa Argentina, con lo que ha pasado con el Atlético Tucumán, la verdad es que no sé muy bien qué pensar así, pero tampoco creo que sea algo negativo. No veo a Boca quedando afuera con Gimnasia de Chivilcoy, la verdad. Muy mal lo tiene que hacer. Y no veo a Boca, por más de que esté mal en líneas generales, no lo veo haciendo ese tipo de papelones ahora mismo. Otro ejemplo que se me ocurre es esa semi con Racing, que mucha gente le echó la responsabilidad, no toda, muy poca, pero más que nada gente que no es hincha a Ayrton Costa por perder la marca de Maravilla. Y es otra cosa que quiero hablar para exponer un poco más mi punto. ¿De quién es la responsabilidad? De Ayrton Costa, que lógicamente en fútbol profesional es normal que un delantero top como Maravilla le gane a tu central y pueda hacer un gol, o de los delanteros que no hacen un gol más que él. Todos tienen su responsabilidad. Obviamente Ayrton Costa le baja un punto al gran partido que hizo ese día, gran partido a mi manera de ver, que hizo ese día contra Racing, y lógicamente puede perder, y va a perder, como puede perder él, como puede perder otro delantero top en una semi de primera división en fútbol profesional. ¿Cómo no va a perder un central al menos una vez? El tema es qué hace el resto del equipo, qué hace el técnico con los cambios. Bueno, otra cosa para exponer mi punto sobre lo que yo pienso de Boca que tiene que ver las cosas de manera más global y a partir de ahí buscar un salto de calidad. Que evidentemente pasó lo mismo en 2023, que no se lo hizo después del triunfo con Ibarra, no se buscó ese salto de calidad. Y me preocupa que este año se ocurrió lo mismo. Yo no sé qué va a pasar con Ubera, sinceramente. Hay gente que prácticamente da por hecho su salida más después de lo que pasa con la conversación con Riquelme, el careo con el técnico y con el plantel. Que esto es otro síntoma. O sea, ¿por qué Riquelme no se da cuenta que si cada 6 meses tiene que estar, zigzag, que si cada 6 meses o 7 tiene que hacer una conversación con el plantel y con el técnico, es porque evidentemente hay un problema de raíz que no se puede solucionar así? Porque puede tener una reacción. De hecho, la mayoría de partidos que Boca jugó después de un careo de Román han terminado en victorias y más o menos racheras.
Pero después llega el típico partido visitante que venimos viendo habitualmente. Entonces, evidentemente hay un problema de raíz que ya no se puede solucionar de esa manera. ¿Por qué repite tanto el mismo concepto? Y vuelvo a lo mismo. Creo que Boca, no quiero decir que esté anticuado en algunos métodos, pero vuelvo a decir que le falta ambición y tomar todo lo que tiene a la mano y, y hacer un análisis más profundo sobre el problema que tiene, dirigencialmente hablando, sobre todo. Y se habla de Riquelme por el simple hecho de que es el presidente, no hay ningún ensañamiento. Yo a Román le tengo un gran aprecio por lo que le ha dado Boca, pero es el presidente. Y para lo bueno y para lo malo es la cara de los éxitos y de los fracasos. Si hace las cosas bien se dice y si hace mal se dicen también. Es tan simple como eso. Es ver las cosas un poco más simple, nada de conspiraciones políticas, etcétera. Pero en fin, no sé qué va a pasar a continuación. En líneas generales, si tuviese que pensar en la actualidad, no me convence ni el plantel ni el técnico. No voy a decir que no voy a negar, salvo algunos puestos puntuales y algunos jugadores que creo que han demostrado estar a la altura, como pueden ser los dos centrales, Blanco, que tiene que mejorar sus partidos visitantes, pero bueno, aún así creo que ha estado a la altura. Bueno, el propio Ceballos, Merentiel, Delgado, Paredes. Los de siempre, lo que creo que se llegará a un consenso muy general, más allá de que algunos bajaron el nivel. Y si bajan el nivel, se dice y se analiza partido a partido. Nada de ensañamiento, nada de ser tan tendencioso o absolutista, que tampoco estoy de acuerdo con eso. Viendo ahora a varios hinchas de Boca que opinan, con lo que a veces estoy de acuerdo, pero no me gusta ser tan tendencioso y absolutista por algunos partidos malos con jugadores que han demostrado estar a la altura. Con otros sí entiendo. Pero con lo que te digo, Paredes ha bajado el nivel, pero sí siento que a veces hay críticas que son más busca interacciones que otra cosa. Es la manera de explicarlo. Repito, ha jugado mal con Vélez, con Estudiantes. Su nivel desde cierto punto se ha mesetado un poco y no me parece mal mencionarlo. Es necesario hacerlo a modo de granito de arena para tratar de enderezar un poco el barco que viene bastante torcido. Entonces cada granito cuenta en este momento. Pero en fin, no sé qué opinan ustedes, pero bueno, eso es un poco un descargo general de lo que pienso en este momento.